Un experimento sobre velocidad de crecimiento de cierto organismo requiere un medio de aire húmedo enriquecido con oxígeno y se alimenta tres corrientes de entrada en una cámara de evaporación para producir una corriente de salida con las composiciones deseadas. Me dicen que la corriente A, el agua es líquida y se alimenta con una velocidad de 20 centímetros cúbicos por minuto. Me dicen que la corriente B tiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Y me dice que la corriente C, el oxígeno puro, entra con una velocidad de flujo molar equivalente a la quinta parte del flujo molar de la corriente B. No tengo la corriente B, pero sí me están diciendo que la corriente C va a ser igual a 1 entre 5 la corriente B. Me dicen también que se analiza el gas a la salida y se encuentra que a la salida de todos los gases ya juntos, el 1,5% del gas pertenece, en fracción molar, pertenece al agua. Determine todas las variables desconocidas del proceso. Entonces, es un evaporador que sirve como un mezclador. En ese evaporador metemos el aire seco con la composición dada, le suministramos el oxígeno para enriquecerlo, o sea, aumentamos la cantidad de oxígeno en el medio y adicional a eso le vamos a colocar vapor de agua. Entonces, es un evaporador, habla de una sola etapa, no tengo más etapas. A pesar de que me dicen un experimento sobre la velocidad de crecimiento de cierto organismo, o sea, me están diciendo que yo requiero este aire húmedo enriquecido con oxígeno, o sea, yo necesito lo que sale del evaporador para trabajar más adelante. Pero no me están diciendo que la reacción ocurre allí. Me están diciendo que en esa etapa, lo que salga de esta etapa es lo que yo voy a utilizar más adelante. Pero lo de más adelante no me dicen nada, así que lo omitimos. Tenemos que aprender a leer y a sacar la información. Entonces, un vaporador, hablamos de una sola etapa. Me dice el enunciado que son tres flujos de entrada, el A, el B y el C, y me dice que es un solo de flujo de salida. Colocamos los tres flujos en el diagrama. Flujo A, flujo B, flujo C. Y ustedes lo pueden colocar al lado del A y B, o lo puedes colocar uno arriba y uno abajo, como ustedes quieran. Y me están diciendo que hay un flujo D en la salida. Lo pueden llamar 1, 2 y 3 y 4, o sea, ya eso queda a criterio de ustedes. Pero como en el mismo enunciado me dice que en A entra agua líquida y se alimenta con una velocidad, entonces hay flujo en A. Entonces, colocamos los datos del enunciado en el diagrama. Entonces, el primer dato es el caudal de A. La velocidad del flujo de A, del agua, entra a 20 centímetros cúbicos de agua por minuto. Me están diciendo en B que el flujo molar en B, que no lo conozco, pero sí me están dando las fracciones molares del aire de lo que tenemos ahí. O sea, en el flujo B entra un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Me están dando, no me dan el flujo molar en C, solamente me están diciendo que ahí entra solamente oxígeno. Entonces, como ahí entra solamente oxígeno, me dice que el flujo molar del C va a ser igual a 1 entre 5 el flujo molar en B. Es una relación. No me dan el flujo molar en D, o sea, no sabemos cuánto sale, pero me están diciendo que de lo que entra en agua, ¿verdad? Va a representar el 0,015% del flujo molar de la fracción molar en agua. Entonces no tengo la fracción del oxígeno en D y tampoco tengo la fracción del nitrógeno en D. Tenemos todas nuestras variables colocadas, ¿verdad? Entonces colocamos ahora nuestro diagrama de forma más pequeña. No lo tenemos aquí. Entonces, primero lo que tenemos que saber es que tenemos un flujo volumétrico. Para los balances de materia solamente se pueden hacer con flujos básicos o flujos molares. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos ese caudal, ese flujo volumétrico, a un flujo molar. ¿Cómo lo hacemos? Primero utilizamos la densidad para pasar eso, como es agua, utilizamos la densidad del agua y luego utilizamos el peso molecular a través de esta ecuación por sus factores independientes, como lo venimos haciendo siempre. Entonces me da que ese flujo volumétrico de 20 centímetros cúbicos por minuto equivale a la densidad 1,11 mol por minuto. Ajá. Ya tenemos el flujo volumétrico. Entonces vamos a hacer este pequeño cuadrito que es lo que nos va a identificar las variables que tenemos y las variables que vamos a ir calculando. Cada vez que yo vean el cuadro, es que voy a ir realizando los cálculos y voy a colocar las variables que ya tenemos allí. ¿Qué variables me piden? Me piden el flujo
la entrada de B, la entrada de C, la entrada de D, pero aparte también me están pidiendo cada uno de los flujos por componente, o sea, cuánto entra de oxígeno por B, cuánto entra de nitrógeno por B, y así sucesivamente. Entonces, ahora bien, por A entra solamente agua. Como por A entra solamente agua, quiere decir que el flujo volumétrico de A es igual al del agua en A, es igual a 1,11. Pero ahora vamos a determinar los grados de libertad. Ellos me indican si realmente puedo realizar ese problema o si necesito una base de cálculo o si me falta algún dato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezamos. Decimos, tenemos tres especies, porque solamente estamos trabajando agua, oxígeno y nitrógeno. Tenemos una sola relación que me la da el problema, que me dice que lo que entra en lo de B es igual a lo que entra en C. Lo que entra en C es igual a lo que entra a 1 entre 5 de lo que entra en B. Esa es la relación que me da el problema. 1 entre 5 es 0,20, por si acaso. Tenemos una sola relación. Entonces, ¿cómo hacemos los grados de libertad? Primero tenemos que contar las variables independientes. ¿Cuántas variables independientes tienes? Es igual a la sumatoria de todas las composiciones que tiene el sistema. Por ejemplo, en el flujo A entra solamente agua y vamos a tener una composición. En el flujo B tenemos dos composiciones, la del oxígeno y la del nitrógeno. En C tenemos una composición, que sería la del oxígeno porque solamente entra oxígeno. Y en D sale agua, oxígeno y nitrógeno. Entonces, si sumamos 1 en A, 2 en B, van 3. 1 en C van 4 y 3 en D son 7. Entonces, el número de variables independientes siempre es igual al número de fracciones que tengamos en el sistema y este es igual a 7, en este caso, positivo. Ahora a ese 7 le vamos a ir restando las demás variables. En el sistema, en el enunciado, me da un caudal. ¿Cuál es el caudal? Me dan un solo caudal, me dicen un solo flujo volumétrico, entonces a ese 7 le va a restar 1. Ahora me dicen los componentes especificados independientes, es decir, que me los da el sistema. En el enunciado me dicen que en la corriente B hay aire a 0,21 de oxígeno y el nitrógeno es 0,79, ¿verdad? Pero si se fijan, en la fracción del oxígeno más la fracción del nitrógeno es igual a 1, es decir, una va a depender de la otra, es decir, 1 menos 0,21 va a ser igual a 0,79, es decir, una es independiente y la otra no. Entonces, en B solamente tenemos una variable independiente. El agua y el oxígeno entran solos, tanto en A como en C. Ahora vamos para D. En D no tenemos otro parámetro, solamente la fracción molar del agua. Es decir, tenemos dos variables independientes especificadas. Las relaciones, ¿cuántas relaciones vimos? Ya sabemos que hay una única relación. Ahora los balances independientes. Los balances independientes son los balances de materia que podemos realizar de forma independiente por especie. Si tenemos 3 especies, podemos hacer 3 balances de materia. Entonces, 7 menos 1 menos 2 menos 1 menos 3 me va a dar un lindo 0. Y ese 0 quiere decir que este problema se puede resolver y va a dar una única solución. No es un problema de optimización, no me va a dar infinitas soluciones y tampoco me van a faltar datos que yo tenga que hacer, colocar un dato extra, ¿no? Entonces, como me da mi grado de libertad, me da 0, bueno, con los datos que tenemos podemos trabajar. Ahora bien, vamos a hacer mi balance de materia general. Lo que entra más lo que se genera, menos lo que se consume, menos lo que sale, va a ser igual a lo que se acumula. Entonces tenemos, ahí no existe una reacción química. Eso es decir, nada se genera, nada se consume. Y como está en estado estacionario, la acumulación también es 0. Entonces, ¿qué me queda? Que la entrada es igual a la salida. ¿Vale? Ahora, hacemos el balance global. El flujo de A más el flujo de B más el flujo de C me va a dar el flujo de D. Lo que entra, los 3 flujos que entraron, va a ser igual al flujo que está saliendo. Hacemos un balance por componente. Empezamos con el agua.
El agua. En A entra el agua, que sería la fracción del agua, 1 por el flujo de balance en 1 va a ser igual a 0,5 a 0,15 por ND. ¿Por qué no tomo en cuenta ni NB ni NC? Porque por allí no entra agua. Entonces me dice que realizando los cálculos correspondientes, porque conozco el flujo de A, me dice que el flujo de D va a ser 74,07. Entonces ese valor lo colocamos allí. Fíjense que aparece en mi cuadrito, me aparece 1,11. Porque si estamos viendo lo que entra en A, el flujo volumétrico, el flujo molar de A, es lo mismo que me va a entrar de agua en el flujo molar de B. Entonces colocamos su valor correspondiente. Ahora vamos a hacer el componente de nitrógeno. Vamos a ver, nitrógeno. Nitrógeno entra en B y vuelve a aparecer en C. En D, perdón. Entra en B y aparece en D. En la entrada en B no hay en A, no hay en el flujo C. Entonces igual a lo que sale en D. Vamos a balance de materia por el oxígeno. El oxígeno en A no entra, me entra 0,21 del flujo molar en B más 1 por el flujo molar en C y va a ser igual a la fracción molar que no la sabemos del oxígeno en el flujo D. Y me va a dar esa ecuación que está allí. Claro, ahí podemos sustituir el flujo molar en D porque ya lo conozco. Ahora bien, tengo el flujo, el balance global. El balance global me dice que lo en A más B más el flujo en C va a ser igual al flujo en D. Si sustituimos lo que tenemos el flujo en A que es 1,11 más N de B que no lo sé, pero me dicen que N de C es igual a 0,20 N de B. 1 entre 5 es 0,20. 0,20 N de B es igual al flujo en D. El flujo de D también lo conozco. Entonces, si se fijan, realizando un despeje, ahora vamos para el cuadrito, realizando ese despeje del flujo en B, tengo que el flujo en B es 60,80 mols sobre minuto. Realizando el despeje me da eso. Ahora bien, sabemos que el oxígeno, ¿verdad?, es el flujo molar por la fracción molar. ¿Tengo la fracción molar? Sí, me dicen 0,21 por 60,80 y eso me va a dar 12,77. Ahora bien, para el nitrógeno hacemos lo mismo, 0,79 por 60,80 me va a dar 48,3. Ahora bien, ¿cómo? Si se fijan, 60, el flujo C va a ser igual a la quinta parte de B, es decir, yo agarro ese 60,80 entre 5 y me va a dar 12,16. De manera análoga que el agua, todo lo que entra en C va a ser solamente oxígeno, entonces lo que entra, el flujo de oxígeno va a ser 12,16. Volvemos a realizar los balances de materia. Nos vamos ahora con el nitrógeno. Como sabemos el nitrógeno, todo lo que entra en B va a ser igual a todo lo que sale en D. Entonces, si en B solamente entran 48,03 moles, en D van a salir 48,3 moles. Ahora seguimos en el cuadrito. Me dicen el oxígeno. ¿El oxígeno quién es? El oxígeno usted va a sumar los oxígenos que están entrando. ¿Cuánto está entrando oxígeno? Está entrando el oxígeno en B, según el balance de materia, me entra el oxígeno en B, ¿verdad? Que sería 12,77 más el oxígeno en C, que serían 12,16. La suma de esos dos oxígenos es el oxígeno que sale, que serían 24,93. Ya tengo todos los flujos, tanto los flujos más los flujos por componente. Pero ¿qué datos me faltan? Me falta ahora las fracciones tanto del oxígeno como del nitrógeno a la salida de mi evaporador. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, tenemos la fórmula más sencilla. Si tenemos el flujo D total, entonces vamos con el oxígeno. El oxígeno tenemos aquí, que sería realizando
despeje me daría 0,65. Profe, ¿dónde salió ese 0,65? Ustedes se acuerdan de la ecuación del balance de componentes que teníamos del nitrógeno, donde lo que hacíamos era sustituir los valores. Si ya teníamos N de B y tenemos N de D, lo que hago es sustituir los valores aquí para que me dé la fracción directamente del oxígeno. En este caso me da 0,65. Otra forma de sacarla es dividiendo la fracción del oxígeno, el flujo del oxígeno, que serían 24, que serían 48,03, entre 74,7. Y eso me daría un total de un flujo de 0,65, que es la otra manera de sacarlo. O muy bien pueden ustedes tranquilamente irse por las ecuaciones haciendo todo el despeje o por la ecuación más sencilla que utilizamos, que se acuerdan que el flujo de un 1 va a ser la fracción por el flujo total. Entonces, vamos a hacer cualquiera de esos dos métodos. Eso ya queda a criterio de cada persona. Ahora del oxígeno, ahora se van al cuadrito. Entonces, ahí me da 0,65. Ahora con el oxígeno me va a dar, me da 24,93 entre 74,07 y me da un 0,34. Está allí. Y eso es todo el ejercicio completo.